Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de la guía de cine de la Biblioteca Regional de Murcia. Hoy nos vamos a aproximar a una figura más legendaria por todo lo que se construyó, se fabuló a su alrededor, que lo que sin duda tuvo su vida real de paso por esta tierra. Nos legó Theodor Edward Lorenz, Lorenz de Arabia, un libro como Los siete pilares de la sabiduría, pero sobre todo nos legó la vida de un mito viviente, de alguien que desde su civilización, desde su país, pasó a quedar enamorado, integrado completamente dentro de otra cultura, de otro país, y todo en parte relacionado con las intrigas políticas derivadas de la presencia colonial de Inglaterra en Oriente. Un tema que, por desgracia, nunca deja de estar de actualidad, porque muchos de los enfrentamientos que todavía perviven en esta zona proceden precisamente de momentos históricos como los que recoge la película Lorenz de Arabia. Una película que debemos a un grandísimo director, David Lean. David Lean comenzó su carrera como montador y rápidamente pasó a ser director, además director de éxito, grandes producciones y grandes éxitos de taquilla. Hoy vamos a comentar algunos, pero de los que nos dejamos en el tintero y dejamos para otra ocasión. La hija de Ryan, Pasaje a la India, Doctor Zhivago, El puente sobre el río Kwai. Hoy nos vamos a detener primero en Lorenz de Arabia, pero debemos, y vamos a hacerlo también, mencionar algunas de sus otras películas, como son Breve Encuentro y dos adaptaciones, que además dirigió muy seguidas, de obras de Charles Dickens, Grandes Esperanzas y Oliver Twist. Hoy dedicamos la guía de cine a Lorenz de Arabia y a David Lean. Nunca hemos ido al desierto como fuimos con David Lean acompañando a Lorenz de Arabia. Estrenada en 1962, para muchos Lorenz de Arabia es la película que evoca el desierto. David Lean, un maestro de la dirección y un maestro de cómo se refleja la luz en la pantalla, supo trasladarnos a ese escenario, supo rodearnos de arena, rodearnos de luz y hacernos sentir la magia, la atracción y todo aquello que al personaje protagonista, interpretado por Peter O'Toole, le cautiva, le conmueve y le hace integrarse en una cultura que no es la suya original. El personaje controvertido y sin duda en parte fabulado sobre la persona real de Lorenz de Arabia, Theodor Edward Lorenz, es un oficial británico que está destacado en Arabia durante la Primera Guerra Mundial. Rápidamente se le va a enviar como emisario para tratar de establecer contacto con los líderes locales. Aquí vamos a tener a Alec Guinness, uno de los actores fetiche de David Lean, que interpreta al mítico Faisal y que va a ser ese primer nexo de unión con otra cultura. Vamos a descubrir cómo una cultura colonial y normalmente despectiva hacia otras culturas, como es la británica, tiene quizá esa excepción que hace que se cumpla la regla en un personaje que es el de Lorenz de Arabia, Theodor Edward Lorenz, que inicialmente ya es alguien rebelde, contestatario y que al mismo tiempo que va un poco a la contra de sus compañeros oficiales, también es respetado por ellos porque se dan cuenta de su gran cultura, su gran conocimiento y sobre todo del dominio de la cultura y de la lengua de la zona donde están. A partir de aquí vamos a ver durante una película más larga toda una serie de peripecias que llevarán a Lorenz a, por un lado, cumplir su misión, porque no deja de ser lo que podríamos llamar a lo mejor un espía o un infiltrado, pero a poco su labor de desestabilización con un siempre delicado juego y equilibrio de poderes en Oriente Medio va a ir gravitando hacia una complicidad. Esto en el cine en otras ocasiones también, en el cine y la literatura también se ha representado, pero aquí vemos cómo es casi un enamoramiento, es casi la sensación de que el amante queda completamente cautivado por la persona que ha llamado su atención hasta hacerse dueña de su corazón, y vamos a ir asistiendo a una transformación del personaje de Lorenz en la que poco a poco él, de ser un poco un agente incitador, pasa a ser un cómplice e incluso un líder. Y esta
es sin duda la parte que seguramente más se ha mitificado del Lawrence real, pero es que evidentemente, además de que le puede convenir al Imperio Británico tener un héroe como este, un poco como en la película de Batman del Caballero Oscuro, no es el héroe que Gotham necesita, pero sí es el héroe que Gotham, perdón, no es el héroe que Gotham se merece, pero sí es el héroe que Gotham necesita, y en este caso puede suceder algo parecido. El Imperio Británico, en sus confrontaciones y sus circunstancias coloniales y extracoloniales en Oriente Medio, necesitaba un héroe, y a lo mejor Lawrence de Arabia no era el héroe que merecía, pero sí el que necesitaba. Y de hecho, en esta película es sobre todo lo que vamos a ver. Se nos va a trasladar la singularidad de su relación con los caudillos locales, y cómo de esa relación lo que va a ir surgiendo es una transformación interna. Hay algunos momentos en la película de una belleza arrebatadora, hay algunos planos que son memorables y que ya forman parte de la historia del cine, como ese plano tan largo en el que vemos como desde lo lejos, desde el horizonte, en mitad del desierto, hay un camello que se va aproximando al pozo donde está Lawrence de Arabia y su acompañante, y tenemos esa histórica presencia, esa histórica aparición del personaje de Omar Sharif, que es el que va en el camello al que vemos venir desde el horizonte, que al cabo de un buen número de minutos lo que hace al llegar al pozo es asesinar al acompañante de Lawrence porque ha bebido agua de ese pozo sin solicitar permiso del dueño o al dueño de ese pozo. Son momentos espléndidos de gran cine, esa transformación, sin duda, una de las transiciones de las elipsis más llamativas, más relevantes y más bellas de la historia del cine, que es ese momento en el que Lawrence de Arabia, todavía no Lawrence de Arabia, pero bueno, Theodore Edward Lawrence apaga con sus dedos la llama de una vela, y ese momento de desaparición del fuego de la vela, de esa llama, vemos cómo se mezcla con el sol en el horizonte del desierto, y cómo en un suspiro ya se nos ha trasladado al lugar donde va a tener, donde se va a desarrollar gran parte de la película. Ya digo, considerada por muchos como una de las mejores películas de la historia del cine, diversas clasificaciones del American Film Institute, y en fin, van pasando los años y no cae de las 10 primeras o de las 10 mejores películas del cine. Se ha considerado digna de guardarse en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por sus valores artísticos, históricos, ya digo, dentro de que el cine nos puede servir de herramienta para asomarnos un poco a momentos históricos, pero es cine, no documental. Tenemos que pensar que aquí se está hablando en clave de narración, en clave dramática, y evidentemente ya había una narrativa, ya había un relato sobre Theodore Edward Lawrence de Arabia, que nos traslada magistralmente David Lean. Una película como Breve Encuentro solo sería posible con la puntualidad británica de sus ferrocarriles. Aquí en España ese encuentro no sería tan breve. En el año 45, David Lean adapta una exitosa obra teatral de Noel Coward. Título original, Still Life, Naturaleza Muerta, pasa al cine con el título de Breve Encuentro, y supone sin duda una de las películas románticas, de los dramas románticos más importantes de la historia del cine. Una historia la historia de la película, una trama, un argumento, que pasan las décadas y continúa vivo. De hecho, ha tenido algún que otro remake, pero sobre todo sirvió también para inspirar a Billy Wilder para que, junto con su habitual o uno de sus habituales guionistas, y a L. Diamond, imaginaran cómo podría ser la vida de uno de los personajes secundarios que aparecen aquí. Es decir, para tanto da esta película como para ser el germen del que luego brotaría una película como El apartamento de Billy Wilder. Y es, ¿qué le pasaría? ¿Cómo sería la vida de ese amigo del protagonista de Breve Encuentro, que le presta la llave de su apartamento para que una pareja de enamorados tengan sus momentos de intimidad? Y a partir de ahí, la película El apartamento. Esa es la inspiración, es el resultado de la inspiración, y todo procede, en Breve Encuentro,
de un encuentro casual. Ese breve encuentro no se refiere solamente al inicial, sino a que en casi todos los momentos en los que la pareja protagonista se va a encontrar, precisamente la premura del momento que comparten es sin duda una de las notas características. Durante casi toda la película tenemos el fondo sonoro del concierto número 2 de Rachmaninoff, que compone también parte de la película, arrastrándonos dentro de esta historia de amor entre dos personas que tienen cada uno su matrimonio, y que a lo largo de estos encuentros casuales, al principio, después buscados en el andén del tren, van a ir desarrollando poco a poco una amistad, poco a poco un interés, poco a poco una atracción, hasta llegar al romance. Pero un romance que no puede desarrollarse en los términos que serían deseables, porque cada uno tiene una vida y no va a deshacer esa vida. Y esto es algo que yo creo que casi desde el primer momento se va teniendo claro en esta película, que esto no va a ser un nos conocemos, nos enamoramos, apartamos de nuestro lado la vida que ya tenemos y emprendemos una nueva. Y ese es precisamente uno de los elementos esenciales de esta historia. Sabemos que es un amor imposible, sabemos que ella es una mujer casada, además respetable, por lo tanto esos encuentros deben ser asépticos, a ojos de cualquiera que pasara cerca y que contemplara ese encuentro. No puede caber la menor sombra de sospecha de que ahí está sucediendo algo que pueda ser tachado de adulterio. Y por supuesto lo que tenemos es un amor que hemos visto como espectadores aparecer poco a poco de una forma natural, de una forma orgánica. Creemos en ese amor y al mismo tiempo que los propios protagonistas sabemos que es un amor imposible. Evidentemente no es de esas películas que acaban bien, pero no por ello deja de ser una de esas películas que se disfrutan, y todo, sobre todo gracias al gran pulso, al saber hacer de su director David Lean. Bueno, me he olvidado mencionar a Celia Johnson y a Trevor Howard, que son los dos protagonistas, ella y él, en esta sucesión de breves encuentros. Tenemos que dejarnos algo de Dickens para el final. Grandes esperanzas, Oliver Twist. Como Sawyer, uno de los protagonistas de la serie Perdidos, hemos dejado algo de Dickens para el final. En este caso, dos adaptaciones que además hizo de una forma muy próxima la una de la otra, 1946-1948, Grandes Esperanzas y Oliver Twist. La historia, en el caso de Grandes Esperanzas, este chico que ha cogido por inicialmente no se sabe quién, sale de de una vida bastante poco prometedora para ir a educarse, y luego cuando regresa a su lugar de origen se va a encontrar con esa mansión que algunos recordamos casi como de manera tenebrosa, con esa señora que parece vivir en el pasado, todo rodeado de telarañas y cierto abandono. Y la historia de Pip nos ha maravillado desde el principio, y esta precisamente, la adaptación del año 1946 de David Lean, se tiene por una de las más conseguidas de la historia del cine, y además tiene también un elemento curioso, y es que es la primera vez que aparece en pantalla Sir Alec Guinness, un actor que por cierto sería, creo que lo he mencionado antes, actor fetiche de David Lean, porque aparecería en reiteradas películas. De hecho, no me he detenido a explicar en qué momento, pero Alec Guinness aparece también en Lawrence de Arabia. Lo cierto es que repitió a los 2 años con otra adaptación de Charles Dickens, y aquí en este caso Sir Alec Guinness, todavía no era Sir Alec Guinness en aquel momento, ya compone uno de sus personajes memorables, y es el de Fagin, ese judío que en una primera instancia acoge casi de manera como benéfica a Oliver Twist, y posteriormente vamos a ver que precisamente lo que hace es valerse de todos estos pequeños jovenzuelos para tener su propia mafia juvenil. Oliver Twist, también basada en la novela homónima de Charles Dickens, nos vuelve una vez más a estos temas tan habituales en la literatura de Dickens: los huérfanos, la miseria, cómo buscarse la vida
cómo salir de la nada, no para alcanzar las más altas cotas de la miseria, que dirían los hermanos Marx, sino para convertirse en alguien de provecho. Y sí que es cierto que Oliver Twist ya se ha configurado desde el primer momento en el que la novela iba surgiendo por entregas y se iba entregando al público, casi, casi icono de la miseria, de la infancia perdida, del niño abandonado, de ese niño enfermizo, triste, que incluso en dibujos animados, en Futurama y demás, vemos incluso con algún robot que cojea, que tose. Y ese es un poco el paradigma que muy bien supo mostrar David Lean en su adaptación de esta novela, en la que además precisamente toda la construcción de ese Londres que, lleno de mugre y de miseria nos hace sentir como espectadores que es tremendamente real. Como digo, la película supuso también uno de los grandes éxitos de David Lean. Casi todos sus estrenos se saldaban con grandes éxitos de taquilla y de crítica. Y en este caso, además, volviendo a reincidir con Alec Guinness, ya digo, nos muestra con este ser bastante despreciable y que en algunos países incluso fue protestada la proyección de la película porque como se trataba de un personaje judío, parecía que se estaba haciendo una crítica a todos los judíos, cuando los personajes son individuos y además normalmente de ficción, pero bueno, en su momento, en el año 48, años posteriores, generó una cierta polémica ese retrato tan fiel que no deja de ser el trasunto de lo que ya había en la novela de Dickens. Pero bueno, la cuestión es que sigue siendo una película más que disfrutable, a pesar de evidentemente los malos ratos que pasa el pobre Oliver, y un ejemplo más de ese talento discreto, sí que es cierto, pero sólido de la cinematografía de David Lean, alguien que hoy nos ha llevado desde el esplendoroso y cálido desierto, capaz de hacer que Lawrence de Arabia se enamore de una cultura, se enamore de un país y lleve a quienes viven allí a luchar por su libertad. Bueno, David Lean desde allí nos ha traído a la miseria y la mugre de Londres para llevarnos a esa época dickensiana donde solamente en la literatura y ahora solamente en el cine se podía ver un poco algún rayo, un poco una luz de esperanza.